consumido muchos recursos de la metodología, conozco prácticamente todos los divulgadores a nivel internacional que hay y cada uno al final tiene su punto de vista. Yo te digo el mío, bajo mi experiencia y bajo, mirad, una de las partes más importantes del curso es esta, el contexto real de los mercados, donde yo he querido llevar y buscar una lógica a la metodología Wyckoff desde el punto de vista de las teorías económicas, que la tiene. Vale, recordamos que hablamos sobre la hipótesis de los mercados eficientes, la hipótesis de los el comportamiento, ¿no? Racional o racional de los mercados, de los participantes, perdón. Y hablamos de una nueva hipótesis que se formula en el año 2014, que un poco aúna todo eso y que para mí supuso un punto interesante porque llegó a unas... O sea, yo vi la hipótesis después de yo haber llegado a esas conclusiones. Y dije, ¡buah! Impresionante. Que es la hipótesis de los mercados adaptativos. Bueno, que ahí lo comento. Donde reconcilia la hipótesis de los mercados eficientes con la hipótesis de los mercados ineficientes. Y aúna todas, prácticamente todas, las teorías que había sobre cómo se comportan realmente los mercados financieros. Entonces, para mí eso es súper importante. Y llegamos a la conclusión de que los mercados dependen única y exclusivamente de la condición actual. ¿Vale? Que en los mercados hay momentos de eficiencia y en los mercados hay momentos de ineficiencia. Que en los mercados un momento hace comportarse a los participantes de manera racional y otro momento de manera irracional. Nadie hablaba de eso. Entonces, esa conclusión que yo ya había llegado por mis investigaciones propias, luego la vi reflejada en una teoría que presenta el Andrew Bloch, la hipótesis de los mercados adaptativos, y dije, hostia, claro, es que ya tiene todo sentido. Y que el mercado está totalmente condicionado por la información que se genera. Y que la información que se añade al mercado, que continuamente se está añadiendo nueva información, hace cambiar las valoraciones de unos. Y lo más importante y lo más interesante es que como estos unos han cambiado sus valoraciones, reflejan su nuevo comportamiento sobre el mercado, haciendo sus acciones, lo que sea. Comprar más, vender menos. Y que esos comportamientos que unos han hecho repercuten en el resto. Y como una bola de nieve, al final todos los comportamientos a nivel agregado se van adaptando a esa nueva información. O sea, y para mí, reconciliar eso y aunarlo en una hipótesis que va de la mano con los principios de la metodología de Wyckoff, pues me parece súper importante. Y además, evidentemente, todo lo que tiene que ver con teoría de la subasta, em, con teoría de la contrapartida, ¿no? El tipo de, el tipo de órdenes y cómo verdaderamente se produce esa interacción entre compradores y vendedores. Ya te digo, yo he visto muchas formaciones y yo he visto lo que se ofrece a nivel internacional y mi punto de vista es que este enfoque es mucho más operativo, mi enfoque es mucho más atractivo para cualquier tipo de operador porque nos vamos a la práctica, nos vamos a la operativa, nos vamos a interpretar en tiempo real, nos vamos a manejar un montón de escenarios distintos, ¿vale? Intentando objetivizar al máximo todos los inputs que vemos. Ofrecemos una serie de inputs que están al final del curso para que tengamos una referencia sobre, sobre lo que vamos a trabajar. Entonces, mm, para mí añade un valor muy importante al operador Wyckoff, sobre todo al avanzado, al que ya ha pasado esa primera etapa de conocer los fundamentos, de que sé lo que es una acumulación, de qué es una distribución, pero que todavía le falta la chicha pero vale, ¿cómo le puedo sacar provecho a esto? Entonces aquí yo trato de ser lo más objetivo posible y hablo un poco pues de todo. También evidentemente del tema del volumen. Em, el volumen climático, la subjetividad de su lectura. Aquí abordamos ese punto que te comentaba sobre lo que yo entiendo que es un elemento muy interpretable, ¿no? La lectura del volumen. Me parece que se añade nueva información muy importante. De hecho, hay un compañero, no sé si está por ahí, que ha hecho formaciones con algunos de las academias de referencia de la metodología, que a nivel internacional es Wake of Analytics, con Roman Bogomazov, con el que yo también me formé.
y le ha sacado cosas muy interesantes a este curso. O sea, que no pensemos que todo lo mejor está afuera, ni mucho menos. Yo estoy seguro que este es el mejor curso que es sobre la metodología a nivel avanzado porque es muy operativo. Es muy operativo. Y se intenta objetivizar al máximo posible elementos que de otra manera se hacen muy subjetivos. Y se objetivizan de manera sensata y lógica, que es un poco la huella que quiero dejar sobre, pues, sobre todo el curso, en realidad. Que siempre vayamos de la mano de esta lógica. Aportamos también una idea magnífica con respecto al trazado de líneas, utilizando el canal de regresión. Vale, o sea, una serie de elementos que bajo mi punto de vista, pues hacen que el curso sea extremadamente completo y extremadamente barato para lo que aporta. Este módulo, por ejemplo, es impresionante también, con el protocolo de operación continua, con la gestión de escenarios. Si el precio me hace una cosa, ¿cómo voy a actuar yo? Si el precio me hace otra, ¿cómo voy a hacer? Con siempre forzarnos a tener todos los escenarios posibles que se nos vengan a la mente. Gestión de la posición, súper importante. Y luego al final, pues damos eh, tips únicos sobre entrada, el stop loss, el take profit, dónde ubicar cada uno y, como digo, de manera objetiva y lógica. Y es que al final todo está basado en esa contrapartida, en la ley de oferta-demanda, en el principio de la teoría de la subasta y en la liquidez del mercado. O sea, no es algo que yo me invente ni que, ni que veamos que no funciona. Todo lo contrario. Al final es un curso también que se basa en la experiencia de haber operado durante mucho tiempo y de mis propias investigaciones. Entonces, bueno, Rubén, creo que yo es. creo que esto que puede complementar perfectamente a Elliot, ¿eh? Sí, hay mucha gente que lo hace. Yo no lo hago porque, ya te digo, tampoco me quiero meter ahora alguna vez lo valoré, de estudiar Elliot, Sí. pero me llevaría, al final, yo digo una cosa, si quieres ser el mejor en algo, te tienes que especializar y a no ser que lleves un montón de años de experiencia y ya controles absolutamente todo sobre una materia, pues dices, vale, ya he abordado absolutamente todo y ahora me quiero meter en lo que sea, ¿no? Es un poco el caso que yo estoy siguiendo con el análisis cuantitativo, que a mí me gusta mucho el análisis estadístico y cuantitativos para desarrollar estrategias automáticas, que de hecho he comenzado a operar una nueva cartera de sistemas que he desarrollado. Si recordáis, os mandé un enlace de lo de Darwin X 0, que será donde yo voy a poner mis estrategias a funcionar, ya veré la manera cómo puedo sincronizarlas. Y a lo que iba es eso, que yo abordé todo el conocimiento que había sobre la metodología de Wyckoff, intenté aportar más si cabe a la comunidad con mis investigaciones y mi experiencia, y una vez que yo entiendo que ya tengo bastante conocimiento sobre el asunto, pues bueno, ahora puedo mirar otras cosas. Entonces, ahora, por ejemplo, no Elliot, ni Fibonacci, ni análisis fundamental, porque no me termina de llamar la atención, pero sí, por ejemplo, le dedico tiempo al análisis cuantitativo, a la formación. Yo continúo formándome con los mejores. De hecho, pagué un curso de más de 5.000 euros de desarrollo de estrategias cuantitativas, automáticas. Quiero decir que esto no acaba nunca. Y para mí, ¿dónde está la clave? Pues que me estoy llevando los principios de la metodología Wyckoff, los principios fundamentales que tienen una ventaja explotable, bajo mi punto de vista, porque son principios deterministas, me lo estoy llevando al desarrollo de estrategias automáticas y se encuentran cosas muy interesantes. Entonces, no está tan mal cuando los resultados, que ya daré resultados sobre el rendimiento y cómo se ha producido todo el desarrollo del backtest de las estrategias, cuando las estrategias son robustas y se basan en unos principios sólidos, objetivos de la metodología, pues algo no estaremos haciendo tan mal. Vale, así que quedaros con eso. Vale. Rubén, la última preguntita. Sí, En tu academia, digamos que uno entra a formarse y no tienes unas fechas de empezar, sino que entramos a la academia en cualquier momento y seguimos con el ritmo que hay adentro, ¿no? efectivamente. Son vídeos grabados, lo pone aquí. Sí. Se ve cuando lo ves cuando quieras, sin ningún tipo de problema. Vas viendo a tu ritmo todos los vídeos, las veces que quieras. Eventualmente están este tipo de reuniones para resolver cualquier duda que surja durante el curso. Ya te digo que no te va a surgir ninguna porque está todo extremadamente bien explicado y está mal que yo lo diga, pero está todo al dedillo para que no se genere ningún tipo de subjetividad, ¿no? Esto me parece, algo habrá, ¿no? Evidentemente, al final
son 7, 8 horas de contenido y algo habrá. Pero está todo muy bien explicado y detallado para que no surja absolutamente nada a la interpretación. En cualquier caso, tenemos estas reuniones cada 2 semanas, cada 2, 3 semanas, en las que abordamos de nuevo análisis de los mercados y vemos dudas y lo que surja. Casualmente, siempre hay pocas dudas con respecto al curso, porque verdaderamente, pues como digo, está muy bien explicado. Es lo que digo, tenemos que quitarnos ya de esa perspectiva de conseguirlo todo gratis y conseguirlo todo y barato y todo no sé qué. Yo intento ayudar todo lo que pueda y mi curso no vale 500 euros. Mi curso vale bastante más, de hecho. Pero bueno, no tengo necesidad de momento ponerlo a un precio mayor y ahí se va a quedar. Pero como digo, que hay formaciones y hay que seguir formándose y hay que seguir comprometiéndose con lo que uno quiere y le gusta. Es mi punto de vista con respecto a esto, pero porque yo me dedico a esto y pretendo dedicarme a esto durante el resto de mi vida. Entonces, mi compromiso es total. Y si mañana me tengo que hacer un curso de 10.000 euros, pues me lo haré, si considero que merece la pena hacerlo. Esa es la clave. Entonces, al final se trata del compromiso que tiene cada uno con su desarrollo. Ni más ni menos. Si 500 euros te parece mucho, pues seguramente es que no estés en el sitio adecuado. Seguramente. Porque para mí evidencia que no hay un compromiso total siempre y cuando se tenga acceso y disponibilidad a ese capital. Claro. Si no se tiene, pues evidentemente no hay nada que rescatar. Pero si se tiene y no se compromete uno, pues evidentemente no. ¿Dónde quieres llegar? Como todo. Cualquier negocio necesita dinero, necesita financiación, necesita inversión y esto al final no deja de ser una inversión. Hablo de mi curso, pero que me da igual, que hablo de cualquier otra cosa. Hablo de plataformas, o hablo de indicadores, o hablo de información, lo que sea. Es que al final se trata de eso, bajo mi punto de vista. Se trata de comprometerse con uno mismo. Tú no puedes obtener resultados extraordinarios haciendo o teniendo un comportamiento, un esfuerzo, una dedicación no extraordinaria. Eso es imposible. Pero vamos, que eso es en el trading y en cualquier ámbito de nuestra vida. Es imposible que tengas relaciones totalmente sanas y efectivas si no te comprometes en tener relaciones así. Es imposible que te lleve bien con tu padre si no te esfuerzas en llevarte bien con tu padre. Pues esto es lo mismo. Es imposible que seas uno de los mejores operadores de X metodología si no te comprometes a ser uno de los mejores operadores. Y ese compromiso, por suerte o por desgracia, pues lleva implícitamente la asignación de un capital.